yo tengo una hermana, Miguel también tiene una hermanita, ¿cierto? Sí. Entonces, De la pregunta para ustedes, madres, es, ¿cuál de los dos embarazos fue más difícil? Pues según sus experiencias. ¿Quién contesta? Dejemos que la mami de Brian conteste primero esta vez. Bueno, difícil, lo que pasa es que fueron diferentes y cada uno de nuestros hijos es diferente, ¿no? Pero con Brian, pues con Brian yo todavía estaba en mi casa. Brian, digamos que yo tenía 18 años, entonces para mi papá fue un golpe un poco fuerte. Pero Brian fue un niño anhelado, fue un niño que nosotros planeamos. Digamos que mi esposo ha estado conmigo hace 24 años y pues digamos que ese sentir de, bueno, éramos niños jugando a querer ser padres y bueno, vino Brian. Con Brian, lo que fue el embarazo físico como tal, yo no tuve nunca náuseas, vómito, nada, absolutamente nada. Solo fue el tema de afrontar el error que nosotros cometimos de haber iniciado de pronto cosas sin haber estado organizados y muy jóvenes, ¿no? Y pues con Juliana, con ella sí tuve un tema físico, tuve una amenaza de aborto, entonces pues eso fue para mí algo fuerte, pero pues no, ya nosotros estábamos organizados como pareja, ya Brian tenía 3 años, se llevan 3 años y medio de diferencia, entonces en ambos casos fueron niños anhelados en diferentes circunstancias, pero en general solamente fue el bachecito de tener que enfrentar a mi papá y poder hacer frente a las consecuencias de lo que ya habíamos hecho. Bueno. Por aquí fue parecido. Por aquí fue parecido porque en nuestro caso también, lo que pasa es que es inevitable mencionar los dos embarazos, ¿sí? Los dos casos porque los dos tuvieron como sus niveles de dificultad o de una u otra cosa. En el caso del embarazo de Miguel Ángel, también fue un embarazo muy prematuro, porque yo tenía 19 años cuando nació él. También el noviecito del colegio y toda esa cosa, pero definitivamente no es la edad para hacer familia, no es la edad, de verdad. En mi caso, yo, yo amo a mi hijo y nosotros amamos a nuestro hijo con todo el corazón, pero nuestro hijo no fue planeado, ¿sí? Fue algo impulsivo, fue algo que nos faltó ahí como no sé, dominio propio, educación en temas de planificación familiar, cosas de estas. Pero cuando supimos ya, obviamente al principio, en mi caso fue mi mamá, también me echó de la casa, fue una situación bastante difícil, mar de lágrimas los primeros 2 meses, pero afortunadamente el papá del niño, a pesar de que era un joven de mi misma edad, él asumió el tema de otra manera, él, aunque le impactó y a sus padres también, todos sus padres y él me apoyaron muchísimo y decidimos sacar adelante el embarazo y a querer al bebé pues ya en su concepción y aceptar la situación y enfrentarla. Y con mi hija, que siempre se tienen como sus 9 años, 10 años de diferencia, pues bueno, la relación con el papá de Miguel no se dio, nosotros terminamos, inicia una nueva relación y conoció a mi hija, estaba en una etapa, bueno, la época en que yo quedé embarazada de Miguel Ángel era una época más tranquila para llevar un embarazo, pues digamos que el papá de él se encargaba de los gastos y yo lo apoyaba, pero no era tan exigente el trabajo. Con mi hija sí fue más exigente, ya yo tenía que estar frente a muchas cosas, que mi trabajo es de alto estrés, entonces esa parte fue muy difícil. Yo dije definitivamente yo no podría tener más hijos porque mi trabajo no se presta para eso, fue como volver a empezar porque 10 años de diferencia es volver a empezar. También tuve dificultad porque a mí me dio diabetes gestacional, bueno, fue durito, pero a mi hija, a pesar de que, digamos, también ahí hubo un error con parte de la pareja, del papá de ella, pero mi hija siempre
desde el primer momento. O sea, yo no, esta vez no sentí miedo por quedar embarazada. Estaba súper antojadísima de una niña, quería mucho una niña, y cuando supe que era una mujercita me dio muchísima felicidad y siempre, digamos que desde el primer momento la acepté y la quise mucho. En el proceso del momento del parto fue más difícil con ella. Creo que Miguel Ángel, yo siempre le digo a Miguel Ángel, cuando fue el parto, yo tenía mucho sueño, los doctores relativos, que literal me tenían que cachetear para que me despertara. Entonces yo no sé si eso hizo que no fuera tan horrible, pero fue tan difícil. Pero en el caso de la niña sí sentí, mejor dicho, mucho dolor. Pero bueno, gracias a Dios ahí están bien las criaturas.